Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Horizonte Sur Global, el espacio semanal donde repasamos algunas de las novedades de la política internacional, como siempre por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver un repaso del flash de noticias de esta semana. 10 centrales sindicales llaman a la unión para frenar al presidente Jair Bolsonaro y salvar a Brasil. Advierten sobre la escalada autoritaria del gobierno en contexto de la crisis económica, social y política. Se realizará una movilización el próximo 7 de septiembre, aniversario 199 de la proclamación de la independencia en defensa del Estado Democrático de Derecho. Ese mismo día, la extrema derecha pro-gobierno marchará para repudiar las investigaciones que el Supremo Tribunal lleva adelante sobre el presidente. Bolsonaro busca destituir a uno de los integrantes de la Corte. Desde la oposición denuncian que el presidente quiere hacer un autogolpe. Un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana confirmó que intentaron asesinar a Evo Morales el día en que huyó de Bolivia tras el golpe cívico-militar contra su gobierno. El 11 de noviembre de 2019 hubo un disparo con lanzacohetes que la aeronave que transportaba a Morales logró esquivar. El piloto mexicano señaló además que antes del despegue varios militares habían tratado de bajar del avión al exmandatario por la fuerza. La información fue suministrada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México sobre la base de la declaración del hombre que condujo la aeronave en la que Morales se exilió. Comenzó la segunda fase de conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. El diálogo, que tiene a México como sede central, incluye a todos los sectores de la política del país caribeño. La delegación por parte del oficialismo anunció que dará prioridad a peticiones de índole económico y social en favor del pueblo venezolano. Las negociaciones comenzaron a mediados del mes de agosto, con la firma de un memorándum que establece la necesidad del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, la promoción del respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de violencia política. El presidente chileno Sebastián Piñera intentó mediante un decreto extender el territorio de su país incorporando 5.000 kilómetros cuadrados que actualmente forman parte de Argentina. Así, el gobierno de Chile contradice el Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos países en 1984, lo que dio solución al conflicto territorial por el Canal de Beagle. La inclusión de la llamada Media Luna a la plataforma continental argentina fue además ratificada en Naciones Unidas en el 2009 sin objeciones. Desde el gobierno de Alberto Fernández rechazaron el decreto y lo atribuyeron a la intención de Piñera de recuperar apoyo popular para su gobierno. El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó una ley por la cual expulsa a 1/3 de los jueces de todo el país. Cientos de ciudadanos se movilizaron al monumento a la Constitución para rechazar la falta de independencia judicial, la militarización y el endeudamiento apoyado por la Cámara, que entró en funciones el 1 de mayo y que cuenta con mayoría oficialista. Veíamos el resumen de la semana de la política internacional. Ahora vamos a ir un breve corte y luego seguimos con una entrevista que le realizamos a Virgilio Hernández, ex asambleísta nacional en Ecuador y actualmente parlamentario andino, para contarnos sobre la convención nacional que se realizó en la Revolución Ciudadana y también sobre los 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. Seguimos con Horizonte Sur Global y, como anticipaba hace un ratito, se cumplieron 100 días del gobierno del presidente neoliberal Guillermo Lasso en Ecuador y además, por otra parte, se llevó a cabo una convención nacional de la Revolución Ciudadana, la cual es el movimiento encabezado por el expresidente Rafael Correa. Sobre esto realizamos una entrevista a Virgilio Hernández, quien fue asambleísta nacional, también asambleísta constituyente y actualmente es parlamentario andino y por supuesto forma parte de la Revolución Ciudadana. Vamos a ver entonces la entrevista y seguimos con Horizonte Sur Global.
Virgilio, en principio te agradecemos, por supuesto, por esta comunicación. Quería comenzar preguntándote, bueno, que nos cuentes un poco de qué se trató esta Asamblea Nacional, qué cambios se introdujo en la Revolución Ciudadana y cuál pensás que tiene que ser el rol que juegue este movimiento en la actualidad política del país. Un gusto nuevamente poder estar en comunicación con ustedes, un gusto poder hablar con Barricada TV. Es realmente un placer poder comunicarnos en otros rincones de nuestra patria grande, en otros rincones de nuestra querida América, de tal manera que un gusto poder estar con ustedes. Mira, efectivamente, como tú has señalado, el día sábado 28 de agosto se realizó nuestra Convención Nacional. Convención Nacional que era necesaria después de 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, del 2007 al 2017, y después de haber soportado 4 años de inclemente persecución política. Yo siempre señalo que el lawfare que hemos vivido en el Ecuador, yo creo que incluso tiene unas características absolutamente más fuertes que las vividas en Brasil o en Argentina. Fíjate, nosotros aquí en el Ecuador llegaron a realizar reforma constitucional para evitar que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Reforma constitucional. Luego la persecución por parte de quien era Contralor General del Estado, que en este mismo momento está detenido, investigado por delincuencia organizada. Sin embargo, durante el tiempo de Moreno gozó de impunidad. ¿A cambio de qué? De una persecución brutal, glosas de carácter civil, administrativa, informes de responsabilidad penal, todos dirigidos hacia dirigentes, exdirigentes de la Revolución Ciudadana. Luego la persecución judicial. Rafael Correa tiene, creo que en este momento, 36 juicios de carácter penal de los que tiene que defenderse. Es increíble realmente esta absurda utilización de la justicia para perseguir a un líder político y a un expresidente de la República. Y luego también nosotros tuvimos que enfrentar la proscripción política. Fíjate, en Brasil, en Argentina, no se les ocurriría quitar el signo político de estos movimientos. Sería una locura que en Brasil quieran eliminar el PT. Bueno, nosotros tuvimos que vivir eso. A nosotros nos arrebataron el movimiento Alianza País y cuando después legalmente quisimos organizar nuestro movimiento y poder de esa manera seguir participando en la vida democrática, nos impidieron ser Revolución Ciudadana. Después intentamos ser Revolución Alfarista, nos impidieron. Recogimos firmas con un movimiento al que ya le habían autorizado para poder empezar el proceso de recolección de firmas. Cuando teníamos casi 500,000 de firmas recogidos en 70 días, nos cambiaron el representante de ese movimiento y nos impidieron presentar las firmas. Aquí en el Ecuador, para legalizar un movimiento, en ese momento se requerían 170,000. Pues bien, nosotros teníamos casi el triple de esas firmas y sin embargo se nos impidió ser el movimiento Acuerdo Nacional. Y en el 2019 realizamos una alianza con la lista 5, con el movimiento Compromiso Social, y luego de las elecciones del año 2019, y esta alianza, vale este detalle para los amigos que nos ven, nos escuchan fuera del país, luego para realizar esta alianza con la lista 5, con el movimiento Compromiso Social, que era un pequeño movimiento, pero que sin embargo ya tenía existencia jurídica, tuvimos que hacerlo casi clandestinamente. Escuchen esto, en pleno siglo XXI, reunirnos en las noches, ir a un sitio para cambiar después a otro, tuvimos que hacerlo casi de forma clandestina, porque había una persecución realmente inclemente. Logramos hacer acuerdo cuando prácticamente se cerraba ya el periodo para inscribir candidatos, de tal forma que solo lo pudimos hacer en la mitad de provincias, pudimos inscribir apenas en una cuarta parte de los cantones, de los municipios y apenas en un 10% de las juntas parroquiales. Sin embargo, ya en el 2019 confirmamos que éramos la primera fuerza política. ¿Qué pasó después de eso? Después de participar en las elecciones, ilegalizaron al movimiento con el que habíamos hecho alianza, señalando que cuando se formó en el 2016 no había cumplido el requisito de firmas. Después que ese movimiento había participado
en 4 elecciones, una de ellas incluso en un proceso de consulta popular patrocinado por el expresidente Moreno, que actuó en ese momento en contra de nuestras tesis. Nosotros promovimos el no, ese movimiento se sumó a lo del sí. Había participado en 4 elecciones y sin embargo lo ilegalizaron 3 años después únicamente porque había realizado alianza con nosotros. Obviamente, nosotros nos defendimos gracias a la presión internacional. El Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón. Pero ¿qué demostró con esa sentencia en la cual reconoció la existencia jurídica del movimiento Fuerza Compromiso Social? Que lo que hizo el Contralor General del Estado y lo que hizo el Consejo Nacional Electoral de ilegalizarnos era una ilegalidad, era parte de este proceso de persecución política. No habíamos podido participar en las elecciones del año 2021 si previamente nosotros no habríamos hecho alianza con otro movimiento, con el Movimiento Centro Democrático, y gracias a eso pudimos tener nuestros candidatos y participar a tiempo en las elecciones del año 2021, en el que ganamos el mayor bloque de legisladores. En este momento teníamos 47 legisladores, todos han sido cooptados, lamentablemente, ¿cómo se llama? Aquellos que traicionan sus fuerzas políticas y después van a servir básicamente a intereses, a otros intereses vinculados a los objetivos que tiene el gobierno. Pero fíjate, ganamos la primera mayoría en la Asamblea Nacional, tenemos 2 legisladores también al Parlamento andino, uno de ellos efectivamente soy yo, y en las elecciones de segunda vuelta, lamentablemente perdimos estas elecciones, pero sacamos el 48% de los votos. De tal manera que esta asamblea nuestra, después de todo esto que hemos vivido, es un símbolo para decir, aquí estamos presentes, a pesar de su persecución, seguimos vivos y además el pueblo ecuatoriano sabe que nosotros somos gente coherente, gente comprometida con los intereses del país y de las grandes mayorías. Virgilio, el nuevo gobierno de Guillermo Lasso cumplió 100 días. Quería pedirte, por un lado, que nos hagas un balance, cómo fueron estos 100 días. Quería preguntarte también si considerás que es una continuidad del expresidente Lenín Moreno. Y en esa línea, ¿qué es lo que vos estabas comentando justamente, ¿no? Particularmente hacer foco en la cuestión de la persecución que se llevó adelante, persecución a dirigentes y dirigentas populares, en complicidad con el Poder Judicial y también con las corporaciones mediáticas, por supuesto. Si pensás que ahí también hay una continuidad, y también preguntarte en líneas generales cómo sigue ese proceso de persecución y particularmente por los presos políticos. Mira, efectivamente, el presidente acaba de cumplir 100 días. Fíjate que él dijo, cuando estaba en campaña electoral, que él requería 100 minutos para arreglar los problemas del país. 100 minutos para arreglar los problemas del país. Ya han pasado 100 días y evidentemente ni siquiera hay visos, más allá de su posición doctrinaria neoliberal que ya nos hace pensar, y algunas de las acciones que han tomado, cuál va a ser el rumbo del gobierno, pero en 100 días no ha tomado las determinaciones que él dijo que le iban a llevar 100 minutos, 100 minutos. Él dijo que en los primeros 100 minutos va a arreglar los principales problemas del país. Evidentemente, esto era una demagogia y ahora han pasado 100 días. Si hay que empezar reconociendo algo positivo del gobierno, yo diría que el proceso de vacunación ha sido positivo, porque antes del gobierno de Guillermo Lasso tuvimos la absoluta incapacidad, ineficiencia de Lenín Moreno, que estableció un proceso de vacunas VIP para los dueños de las corporaciones mediáticas, para los amigos del poder, ¿sí? Un proceso absolutamente dirigido para muy pocas personas. Yo diría que ahora él ofreció 9 millones de ecuatorianos inmunizados en los 100 primeros días. Podemos ponernos puntillosos y decir, no han sido inmunizados 9 millones con las 2 dosis, pero es un proceso que se ha llevado bien, que es un proceso que yo creo que es positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se concibe que la vacuna es el objetivo, cuando la vacuna es lo mínimo, pues la vacuna es el piso para poder asegurar la salud y la vida, pero luego
tiene que garantizarse salud y educación pública gratuita de calidad. Y ahí ya empezamos a tener problemas. Cuando se envía la proforma presupuestaria, vemos que si se compara la proforma del año 2021 con la proforma del año 2020, con la proforma inicial, vamos a ver que en lugar de aumentar, hay una pequeña reducción de los rubros para salud y educación, en un momento en que si algo nos ha enseñado la pandemia, es que la prioridad debe ser precisamente la salud y la educación, y que eso no puede estar librado a la suerte del mercado. Luego, a 100 días no hay plan económico, a 100 días no hay plan de gobierno. Hay la obligación de enviar el presupuesto general del Estado. En el Ecuador se envía, cuando hay cambio de gobierno, se envía el presupuesto general del Estado. En los primeros meses de gestión, el gobierno tiene la obligación de presentar el plan de gobierno, tiene la obligación de presentar la proforma cuatrienal, es decir, qué va a pasar en los 4 años, cuál va a ser la evolución de la economía, y tiene la obligación de presentar el presupuesto general del Estado. Fíjate, se ha enviado el presupuesto general del año correspondiente al año 2021, que es básicamente para lo que queda de este año, pero no hay en este presupuesto, sin embargo, no hay un plan de gobierno. ¿Cómo se puede hacer un presupuesto sin un plan de gobierno? Todavía no hay plan económico, aunque de las declaraciones, de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que ha estado este mes aquí, se puede advertir que básicamente es seguir los mismos lineamientos que ya han sido tan nefastos en otras latitudes: privatización, achicamiento del Estado, reducción de la masa salarial, ¿sí? Ir a estos programas de déficit cero, que terminan siendo fatales para las economías y sobre todo para la vida de nuestra gente. Pero hasta el día de hoy no hay un plan económico, no hay un plan tributario, hay cosas absolutamente generales respecto de una reforma laboral que mira lo que se señala que quienes ya tengan trabajo van a seguir con las normas vigentes que están en el Código del Trabajo, pero que se va a generar una normativa para generar nuevos empleos, normativa que contendrá medidas de absoluta flexibilización laboral. La pregunta es, ¿quién se va a quedar en el régimen antiguo cuando tú puedes contratar ahora a trabajadores sin la obligación de indemnizar, sin la obligación de preservar derechos? Indudablemente, la mayoría o una gran parte de empresas van a simular una quiebra, un cierre de sus actividades y van a pasar al nuevo modelo. Entonces, antes que tener más gente trabajando, vamos a tener a los mismos trabajadores, pero con menos derechos. Sin embargo, todavía no hay una certidumbre de estas leyes, aunque el presidente Lasso había dicho que el tema laboral y que el tema tributario se enviarían prácticamente al segundo día de su mandato. Sin embargo, esto no ha sucedido. Y de igual manera, nosotros podemos ver otros temas que también han sido incumplidos. Por ejemplo, se dijo respecto a educación superior que se iba a aumentar becas, que se iba a señalar la gratuidad. El proyecto de ley que ha enviado, que es uno de los dos, porque solo ha enviado 2 proyectos de ley, dice todo lo contrario. Desregula a las universidades, habla de autonomía, pero asume el control de la Secretaría de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sí, el gobierno ahora tendría el control de ese organismo, pero desregula también la posibilidad y abre la posibilidad de que las carreras, de que las universidades se abran sin requisitos de calidad, desregula la posibilidad de que las universidades, de que el Estado pueda controlar que las universidades no se inventen carreras que después no van a servir ni a quienes las estudian ni al país. Y lo que es peor, atenta contra la gratuidad, quita recursos para las becas y al mismo tiempo permite a las universidades que cobren por los cursos de nivelación que impartan, con lo cual obviamente se afecta sobre todo a los jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Todo lo contrario a lo que dijo. De igual manera, en estos primeros 100 días ya han existido algunos reclamos de ciertos sectores productivos rurales. ¿Por qué? Porque el propio Guillermo Lasso, por ejemplo, a los productores de arroz, les ofreció que, dijo en estas palabras, que no va a esperar el 25 de mayo, que la noche del 24, el 24 asumió funciones,
que la noche del 24 de mayo él iba a fijar el precio de arroz, de la saca de arroz a $35. ¿Sí? Bueno, ya han pasado 3 meses, esto no ha sucedido. De igual manera, ofreció controlar el contrabando, esto no ha sucedido. Ofreció establecer programas de crédito, de esto no hay ni indicios de que se vaya a implementar. Y cuando estos sectores se movilizan, la respuesta de Guillermo Lasso es la misma que hacía Lenín Moreno. Hay sectores que intentan desestabilizar, con lo cual esto se convierte en una antesala de temas de persecución política, hay que decirlo con claridad, es la antesala de temas de persecución política por un lado, y por el otro, y esto también hay que señalarlo, se desacredita la movilización social, porque entonces ya no hace falta escuchar qué dicen los sectores arroceros, qué dicen los sectores campesinos, cuáles son sus preocupaciones. No, porque ya tienen respuesta simple, y esa respuesta simple es que hay intereses de desestabilización, y luego conectan esto con los correístas y estamos nuevamente, al igual que en el régimen de Moreno, en la antesala de un proceso de persecución política. Virgilio, muy interesante tus consideraciones. Quería preguntarte, mira, según muchos análisis, en Latinoamérica se vive una nueva oleada popular. Esto se debe a la victoria de Alberto Fernández en Argentina, de López Obrador en México, de Arce en Bolivia, la Asamblea Constituyente en Chile, además de masivas movilizaciones en toda la región. En este sentido, hubo tal vez una excepción, que fue que en febrero, si bien fue por pocos votos, el candidato progresista Andrés Arauz perdió con el actual presidente neoliberal, Guillermo Lasso. ¿Por qué pensás que esto se dio así? Sí, efectivamente, el mapa político de nuestra región está cambiando, yo diría, favorablemente en función de los intereses de las mayorías. Y mira tú, cómo hasta hace 1 año y medio los sectores políticos de la derecha de nuestra región se alegraban y se decía básicamente que había una ofensiva de la derecha y el neoliberalismo. Y ahora el mapa político es absolutamente cambiante. Por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, sí, es importantísimo. En Perú no estaba la posibilidad de que en el Perú pueda haber un gobierno progresista. Ahora tienes al gobierno del profesor Pedro Castillo, que está siendo brutalmente también confrontado, buscar condicionarle las fuerzas más retrógradas de las Fuerzas Armadas y los sectores políticos, también buscando cercar al gobierno del profesor Pedro Castillo. En Colombia, ¿no? En Colombia, que ha sido un bastión de las fuerzas conservadoras y neoliberales, ahora quien se perfila con mejores posibilidades para ganar la presidencia de la República es precisamente Gustavo Petro, pero sin embargo se explica porque los últimos años sobre nosotros ha existido una estrategia brutal, despiadada, una estrategia totalmente sintonizada, una operación de Estado, yo te diría, para poder proscribir a la Revolución Ciudadana, ya lo relaté, pero al mismo tiempo para desprestigiarnos. Mira, si todos los días la Contraloría te sacaba como noticias, que después ya nos investigan, pero que ya se hace noticia de que hay un nuevo informe con indicio de responsabilidad penal de la gestión del expresidente Correa, si hay juicio tras juicio, aunque no tengan ningún fundamento, si se habla de millones de dólares supuestamente en corrupción, cuando después no han sido capaces de probar una sola de esas acusaciones, hay un tema que poco a poco va minando y va generando desconfianza, duda en la población. Si a esta operación de Estado, a esta actuación conjunta, combinada de las distintas funciones del Estado, combinas tú la acción sistemática, permanente, diaria, planificada de los grandes medios de comunicación, vas a tener la respuesta. ¿Sí? Los medios de comunicación, las grandes cadenas, las grandes plataformas mediáticas y de redes sociales, todos los días
sin que nosotros tengamos posibilidad de defendernos. Han hecho y han dicho lo que absolutamente les da la gana. Por lo tanto, eso ha generado alguna inquietud de parte de la ciudadanía, alguna preocupación. No te olvides que además nosotros tuvimos una campaña absolutamente beligerante en la que el odio político se convirtió en el principal instrumento para poder lograr y ganar votos de parte del candidato de la banca, que es ahora el presidente de la República. De tal forma que las condiciones de desequilibrio que hemos tenido que vivir en la justa democrática han hecho que este proceso sea todo menos un proceso justo, menos un proceso con las mismas reglas. A nosotros nos tocó, para estas elecciones, empezar incluso a posicionar un nuevo número, porque se nos quitó la lista 5 con la que participamos en el 2019. Después se nos devolvió, pero tuvimos que posicionar 1-5 como nuestra lista, empezar de cero. Mientras los otros ya promocionaban sus candidatos, a nosotros nos tocaba posicionar que ahora vamos a estar en la lista 1 y después de noviembre, cuando nos devolvieron la lista 5, decir 1-5. Fíjate, o sea, nos tocó posicionar eso, nos tocó defendernos, porque no te olvides que cuando nuestra candidatura fue inscrita a mediados de agosto, recién tuvimos la candidatura calificada en firme a mediados de diciembre. Es decir, fueron 4 meses en los que nos tocó defendernos para poder tener derecho a la participación electoral. Luego, los medios de comunicación todos los días te sacaban noticias falsas, noticias escandalosas, noticias que no tienen que ver con la realidad. No tengo que contarles mucho eso, porque no es muy diferente al panorama con los grandes medios, los grandes tabloides que viven en Argentina. No hay aquí, ni siquiera son creativos, hacen lo mismo, es la misma receta, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que soportar eso todos los días. Y cuando hay un estudio de por cuántos minutos tenía nuestro candidato frente a los que tenían esos, la relación es de 1-5. Nuestro candidato tenía 1 minuto, frente a sus candidatos tenían 5. Esa es la relación en los grandes medios de comunicación. Y aparte de eso, la campaña sucia, una campaña sucia además alimentada con mucho dinero. Por lo tanto, que se desplegaba a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Son un cúmulo de factores los que básicamente explican esta derrota, pero sobre todo esta operación de Estado, de todas las funciones del Estado, persiguiéndonos y al mismo tiempo esa acción sincronizada con los medios de comunicación social, que en lugar de ser espacios para transparentar, se convirtieron en mecanismos de ocultación y de desprestigio permanente a la revolución ciudadana. Virgilio, por último, para ir cerrando, vos fuiste parte de los inicios de la fundación de Pachacutic. Este movimiento en las últimas elecciones llevó a Yacu Pérez como candidato, quedó tercero muy cerquita de quien hoy es presidente. En esa línea te quería preguntar, en principio, ¿qué rol pensás, qué papel pensás que juega Pachacutic hoy en el gobierno de Guillermo Lasso? Y hablando más en general, ¿qué lugar tiene el movimiento indigenista durante la actualidad política? Mira, en este momento lo que observamos aquí en el Ecuador es que existe como un divorcio, aunque ellos señalan que hay unidad entre la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es decir, es la organización social que está presidida por este momento por Leonidas Diza, una persona progresista de izquierda que se ha pronunciado de manera muy categórica respecto a la necesidad de una oposición democrática y además de una movilización social frente al gobierno, pero en cambio parecería que no hay una adecuada sincronización con su brazo político, que es el movimiento Pachacutic, porque en cambio en la escena legislativa el movimiento Pachacutic es parte de la alianza de la mayoría del gobierno, creo, instó al gobierno para poder lograr el control, digamos, de la Asamblea Nacional. Y claro, el dirigente de la organización social, del movimiento indígena, ha tenido posiciones muy firmes de defensa de los intereses del país, pero su bloque político ha tenido una actuación dubitativa en la escena legislativa. El caso del CIADI, por ejemplo, que el Ecuador vuelva al CIADI.
que es un organismo de triste recordación para todos los latinoamericanos y en general para los países en vías de desarrollo, de triste recordación. Siempre el CIADI, cuando hay una controversia entre los estados y las transnacionales, falla a favor de las transnacionales. Esto es lo usual, esto es lo usual. El Ecuador había abandonado el CIADI, ahora se regresa al CIADI, se lo hace además de forma inconstitucional, sin pasar ese acuerdo por la Asamblea, cuando se reclama, ¿sí? El movimiento Pachakutik ha tenido una posición ambigua, dudó en su momento, tomó una resolución, apoyó una resolución planteada por un legislador nuestro, indígena, como es Ricardo Ulcuango, de poder incluso establecer una demanda de inconstitucionalidad, pero lo hizo a destiempo. Entonces, hay cosas que, por un lado, el movimiento indígena liderado por Leonidas Diz ha tenido una posición clara, pero no ha habido correspondencia con lo que ha actuado la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que viene es, y me parece algo profundo, y en ese diálogo profundo hay que ver cuáles son las posibilidades de actuación conjunta, cuál es nuestra agenda de actuación conjunta. Y si eso nos lleva a que finalmente no actuemos en el mismo, no actuemos de manera conjunta para las elecciones, bueno, será ahí que podemos tomar determinaciones distintas, pero mientras tanto creo yo que deberíamos en este momento poder buscar una actuación más conjunta de los distintos sectores del progresismo, en especial con los sectores sociales, con la CONAIE, con otras fuerzas políticas, sociales, ¿sí? Más allá de lo que el brazo político, en cambio, Pachakutik hace en el legislativo, en el que actúa en la mayoría con el gobierno de Guillermo Lasso. Virgilio, muy interesante todo. Te vuelvo a agradecer de verdad. Estamos a disposición para lo que necesiten difundir, para romper el cerco mediático y bueno, mucha fuerza. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder conversar con ustedes. Un abrazo. Muy interesante entrevista y llegamos al final de nuestro programa. Recuerden ver Horizonte Sur Global todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV, puede ser por nuestro canal de YouTube, por el 32.1 de la televisión digital abierta o ahora lanzamos una aplicación que pueden descargar en el Play Store en cualquier celular o tablet. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.